Hello Pimpollos, ¿cómo están? Les saluda su profesor de inglés, muy afectuosamente por supuesto, en especial, ¿cierto? A ustedes, a pesar de que las clases para los otros cursos también están listas y también he enviado saludos para ustedes, son expresamente más especiales justamente porque pertenecen, ¿verdad?, a mi jefatura. Nos hemos estado viendo ya durante 3 años, que no es menor. Eh, Nos hicimos muchas promesas desde el año pasado y de este año y ha sido complejo no estarnos viendo, ¿verdad? No estar ahí en este proceso, no saber tanto de ustedes como me gustaría, saber también de la realidad de muchos de ustedes. Entonces, bueno, me gustaría eh, poderlo seguir acompañando en todo este proceso. Ahora con esto, cierto que vendría siendo nuevo para todos, las clases de manera virtual, entendiéndose de parte de ustedes que todas estas cosas se hacen, cierto, para tratar de alcanzar a la mayor cantidad de alumnos posibles. Entendemos que haya muchos que no tienen los recursos, pero de todas maneras eh, se han buscado otras formas, cierto, se ha repartido material en el colegio. Entonces estamos de verdad que tratando de alcanzar a la mayoría, a todos los que podamos. Así que de todas maneras les ofrezco cualquier otro canal de comunicación si usted necesita de alguna manera, no necesariamente algo de la clase, ya particularmente con ustedes, ¿cierto? Porque me siento súper responsable de ustedes. Eh, los medios de comunicación para contactarse conmigo los tienen por si necesitan simplemente conversar, ya expresar lo que están sintiendo durante este tiempo, que no debe ser menor, ya eh, es necesario, es necesario. Yo creo que todos en algún momento, ¿cierto? Nos hemos sentido quizás colapsados, desanimados, puede ser, ya. Pero bueno, la idea de ahora es empezar a ocuparnos para despejar nuestras mentes de ese tipo de pensamientos, empezar de alguna manera, ¿cierto?, a sentirnos más positivos. Para eso nos tienen nosotros, sus profesores. Y bueno, no quiero profundizar más en esto porque igual me gustaría más tarde enviarles un saludo a cada uno de ustedes. A pesar de que he estado en contacto con varios apoderados, pero de todas maneras, ¿cierto? No dejan de preocuparme ustedes como individuos de manera más personalizadas. Y bueno, por lo mismo los invito nuevamente a que cualquier cosa, eh, si tienen algún problema, se contacten y no necesariamente solamente por eso, sino que háganme saber que están bien y si no están bien, háganmelo saber también para tratar de ayudarlos de alguna manera. ¿Ok? Ok, jóvenes. Empezamos con el tema de las clases, ¿ya? Y, y bueno, mencionarles, les invito a conocer mi pantalla primero que nada. Bienvenidos. No le presten atención al programa que tengo acá abajo, es el programa que me permite grabar la clase, así que todo perfecto. Em, bueno, les muestro antes que nada algunos datos, ya, información personal por la cual me pueden contactar, a pesar de que la gran mayoría, cierto, ya conoce mucha de esta información. Ya, you have my email address right here, lpconsultasingles@gmail.com, lp, cierto, de lindo precioso de Leandro Pacheco, ok, consultasingles@gmail.com, y un número que he habilitado para poder responder consultas, ya. A ese número me pueden escribir, tienen mi horario de atención, eh, así que esto tratemos de dejarlo solamente para responder dudas acerca del colegio, ya acerca de las clases, perdón. Eh, Muchos de ustedes tienen mi número personal, que obviamente es diferente, ya. Este número yo lo estoy dejando específicamente para responder dudas, justamente porque para mí en el futuro va a servir como evidencia, ¿cierto?, del trabajo que se está haciendo, lo mismo el mail. Eh,
Así que si necesitan comunicarse quizás de alguna manera más personal, ustedes le pueden preguntar a la presidenta del curso. Muchos de ustedes en realidad tienen mi número, así que yo no me hago ningún problema también en estar con ustedes, ¿cierto? De una manera más personalizada, digámoslo así, ¿ok? Pero para efectos de las cosas del colegio, aquí está la información, ¿de acuerdo? He enviado varios documentos bueno, antes de que terminaran esas vacaciones, ¿cierto? Impuestas, había enviado 5 documentos la plataforma, las había subido para que ustedes con actividades para que ustedes las pudiesen desarrollar. Entonces a mí igual me ha sorprendido el hecho de que no se hayan devuelto tantas. Me preocupa el que no se hayan devuelto tantas porque eh, me pongo a pensar, ¿cierto? Me pongo a suponer, ya que en algunos casos no he tenido la comunicación, empiezo a pensar, ¿qué le estará pasando quizás a este chiquillo, a esta chiquilla que no me está respondiendo? Quizás no tiene los medios o quizás no entiende la materia, ¿de acuerdo? Para cualquier tipo no sé, de lo que sea, yo igual necesito comunicarme con ustedes. Si ustedes no están entendiendo la materia, necesito comunicarme para responder dudas. Si ustedes no tienen los medios, necesito comunicarme con ustedes de alguna manera para saber eso, para quizás apoyarlo, para quizás buscar los medios para podérselos entregar. En el caso de que quizás el material que subí sea incomprensible, porque la posibilidad también está, yo necesito alguna retroalimentación de ustedes que me digan, profe, esto está horrible, profe, esto está bien, ya, para saber mejorar. Cualquier tipo de crítica yo siempre me la voy a tomar bien. Miren, mi perrito, si es que lo alcanzan a escuchar, se está saludando también. ¿De acuerdo? Así que piensen también, porque muchos con los de ustedes, hablando de nuestro curso en específico, muchos con los que me he comunicado, tienen mucho de temor de que van a perder el año y no es así, ¿ya? Eh, Necesitamos sí ser responsables en poder trabajar todos para que eso no suceda, ¿de acuerdo? Y eso significa tener evidencia de que se trabaja, de tener evidencia de que se está aprendiendo, de que se está entendiendo. Y para eso las actividades necesitan resolverse, ¿ok? Necesitan enviarlas, yo necesito corregirlas, necesito retroalimentarlos, decirles también eh, acá se equivocaron, ya aquí están perfectos, para que la materia de hecho se esté aprendiendo, que finalmente es el fin de la educación en cualquiera de sus formas, ¿ok? Entonces, si yo no escucho nada de ustedes en lo que respecta a temas académicos, difícil será superar algo, superar cierto esta incertidumbre de vamos a quedar repitiendo. De momento no se han hablado de evaluaciones con nota, pero no tenemos por qué llegar a esa instancia para que ustedes desarrollen las actividades, ¿ya? Em, yo sé que ustedes son alumnos motivados. El profesor de matemática ha hablado muy bien de ustedes. Varios otros profesores también me han hablado muy bien del comportamiento y de la llegada que han tenido para las clases de Zoom. Así que esa misma responsabilidad se la voy a pedir también para la entrega de actividades, ¿ok? Tenemos que empezar todos a ser más organizados con esto. Eh, Apóyense quizás en sus apoderados, ¿ya? Para que hagamos esto funcionar como corresponde. Hoy día vamos a empezar con la clase de inglés. Ya desde esta semana en adelante van a subirse periódicamente clases a la plataforma de YouTube, cosa de que ustedes las puedan revisar y bueno, de vuelta me pueden consultar cualquier cosa por favor acerca de lo que se entienda o no se entienda. ¿Ok? So, this was the last document that I uploaded. Este fue el último documento. Y de hecho tenía que ver un poco con la unidad que nosotros estábamos ya empezando, ¿cierto? The first unit was jobs, o sea, trabajo. ¿Ok? The content in this case was personal qualities, cualidades personales, and the objective describing oneself, describirse a uno mismo, ¿ya?
No vamos a revisar esto en tanta profundidad, okay? But something actually important to address here are the adjectives. Se trabajó mucho con adjetivos, ya eso es algo que tenemos que mencionar. Por ejemplo, competitive, indecisive, hardworking, good communicator, ambitious, motivated, y así. No solamente adjetivos, igual habían otras expresiones que nos ayudaban, ¿cierto?, para hablar acerca de cualidades que teníamos. Finalmente, una de las actividades, ¿cierto?, finales, era describirnos a nosotros mismos. Describe yourself and highlight positive assets and values that you possess. Descríbete a ti mismo y destaca valores positivos, ¿ya? O habilidades positivas, o cualquier cosa positiva en realidad que tú poseas. ¿Ok? Para lo mismo, tributando a esa actividad, previamente revisamos montones de adjetivos, ya, muchos adjetivos. Entonces la idea es seguir en esa línea. Hoy día vamos a revisar unos cuantos adjetivos más, ya. No los quiero presionar tanto con trabajo, pero sí vamos a revisar un poco más de vocabulario, ¿de acuerdo? So, today's content. Suffixes. Less and full. Ya, vamos a estar revisando unos sufijos en particular. Y vamos a estar viendo unos cuantos videos porque nos vamos a empezar a volcar a lo que es la entrevista, ¿ya? Entonces, de a poco vamos a ir trabajando porque un proyecto vendría siendo un proyecto para ser evaluado en algún momento cuando las evaluaciones comiencen, vendría siendo introducirse, ¿ya? Hacer una presentación personal eh, y aparte trabajar en una entrevista, ¿ya? Entonces, ok, vamos a estar revisando entonces word formation. En este caso, sufijos de adjetivos, como les mencionaba, los dos que están mostrados en los contenidos, ¿ya? Ahora, dejemos claro cada elemento, ¿cierto?, que podemos ver acá. Word formation. ¿Qué se entiende por word formation? So, we have it right here. Word formation refers to the ways in which new words are made or created on the basis of other words. Recuerden que, bueno, ven que la palabra word se repite mucho porque es palabra. Entonces, la formación de la palabra se refiere a la forma en la cual nuevas palabras son creadas. Pero no son creadas de forma espontánea o de la nada, sino que nacen, por así decirlo, o se crean a partir de otras palabras. Por ejemplo, una palabra extremadamente común vendría siendo beautiful. Pero beautiful es una palabra que nace a partir de otra, ¿ya? Que es más corta obviamente, ¿ya? Beautiful es una palabra la cual ya tiene agregada un sufijo. La palabra beautiful viene de la palabra beauty. Acá abajo podemos ver cómo este adjetivo se crea a partir de un sustantivo. ¿Ok? Entonces justamente de lo que se menciona acá, se le agrega un sufijo a una palabra para convertirla en adjetivo. ¿Ok? Entonces en este caso la palabra beauty, que es belleza, cuando nosotros le agregamos un sufijo, ¿cierto?, cambia. Ahora, hay muchos sufijos y los sufijos cambian a las palabras de distintas maneras. ¿Ya? Nosotros vamos a estar revisando solamente dos, full y less. Vamos ya en su momento a revisar lo que expresa cada uno de estos sufijos. Pero sabemos, bueno, se ha explicado anteriormente que full significa lleno de. Por lo mismo, acá atrás podemos ver, ¿cierto? A fuel tank gauge, la cual nos muestra, ¿cierto?,
eh, el indicador del tanque de combustible, y la F de full nos indica que está lleno. Por lo tanto, si nosotros tomamos esa misma idea a este lado, beautiful vendría siendo lleno de belleza. A pesar de que nosotros traducimos beauty como la bella, la traducción más acertada debiese de hecho ser la belleza. ¿Ok? Pero esto es complejo cuando hablamos de traducción de títulos, ¿de acuerdo? Ahora, perdón, aquí dice que hay 4 tipos. Esto es más teórico, pero no es absolutamente necesario que lo aprendan, porque tampoco se va a evaluar en ningún momento. Dice, there are 4 main kinds of word formation. ¿Ya? La formación de palabras se puede dar de 4 formas distintas. Acá hay 2. ¿Ya? Prefixes and suffixes. Los prefijos, como la palabra lo dice, pre, es previo a. Significa que se utilizan antes, ya estas partículas, antes de la palabra para poderla hacer cambiar. Por ejemplo, a la palabra usual tenemos el prefijo an que lo hace inusual. Por ejemplo, en este caso, purpose, propósito, le ponemos un prefijo multi y tenemos una nueva palabra, multipurpose, multipropósito. ¿Ya? Entonces los prefijos se usan antes y los sufijos se usan después, como es el caso de full, como es el caso de air o able. La palabra teacher de hecho viene del verbo teach, que es enseñar. ¿Ok? Entonces teacher, que es quien enseña, el enseñador o el profesor, ¿cierto? La palabra teacher nace a partir de otra. Entonces así es como nosotros formamos palabras. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta materia del word formation, chiquillos? Por ahí se dice que conocer los sufijos y prefijos es una ruta corta, por así decirlo, un atajo a expandir nuestro vocabulario de manera más veloz. Porque si yo conozco la raíz de la palabra, ya la forma básica de la palabra, yo puedo cambiarla de muchas maneras para formar muchas otras palabras. Ya puedo añadir algunos prefijos, algunos sufijos para de esa manera modificarla y empiezo a crear un vocabulario más amplio. ¿Ya? O sea, empiezo a poder utilizar más vocabulario eh, a razón de que conozco cómo funciona la modificación de ciertas palabras y cómo puedo modificarlas, por supuesto. Entonces, en el caso de estos 2 sufijos en particular, full and less, ya dijimos que full significaba lleno de hecho acá lo dice, the suffix full means full of, o sea, lleno de. Se le atribuye, ¿cierto?, a less que sea lo contrario de full, por lo tanto vendría siendo que carece de algo o está vacío de algo, por así decirlo. The suffix less means without, que no tiene. Entonces por un lado tenemos que está lleno de algo y por el otro lado tenemos que le falta, ¿de acuerdo? Let's check the example. Liz takes her time and paints with care. Care significa cuidado. Entonces, observen cómo de la palabra cuidado se pueden desprender 2 nuevas palabras si utilizamos este sufijo. ¿Ya? Estos sufijos, perdón. Si yo uso full, va a significar lleno de cuidado. ¿Ya? Entonces puedo decir, dado que Liz se toma su tiempo, Liz is a careful painter. Es una pintora cuidadosa. Por el otro lado tenemos a Dave. Dave paints without caring. Dave pinta sin cuidado, ¿ya? O sin importarle. En este caso, ¿cierto? A la palabra care, cuando yo le añado este sufijo, tendría que ser sin cuidado. ¿Y cómo decimos algo que es sin cuidado? Descuidado, ¿ya? Por lo tanto, Dave is a careless painter, es un pintor descuidado. Mucho ojo con la traducción de estas palabras, ¿ya? Porque no necesariamente deben representar el origen similar, ¿cierto? Y van a entender a lo que me refiero de inmediato cuando observemos estos ejemplos, los siguientes.
En el caso de acá, por ejemplo, tenemos que del verbo care nacen dos adjetivos. Careful, careless. Lleno de, sin. ¿Ok? Por lo tanto, la traducción la pueden hacer ustedes mismos. Lleno de cuidado es cuidadoso. Sin cuidado es descuidado. ¿Ya? A lo que me refería hace un ratito es que en estas dos palabras de acá, si ustedes las revisan en español, la palabra cuidado, que era la original, va a estar igual ahí entre medio. Cuidadoso, descuidado, contienen la palabra cuidado. Pero eso no necesariamente debe pasar siempre. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que nos tenemos que quedar con el concepto detrás. La palabra, la traducción, puede variar. Revisemos esto. Tenemos harm, que significa dañar, como verbo. Ojo acá. Harm, como sustantivo, es daño. Nótense como, obviamente, la traducción cambia, ¿cierto? Dependiendo eh, de en qué forma utilizo esta palabra, qué elemento es. Si es un sustantivo va a tener una traducción, si es un verbo va a tener otra traducción. Entonces, lleno de cuidado, perdón, lleno de daño, vendría siendo dañino. Pero otra traducción podría ser nocivo. No sé si ustedes ubican esa palabra. ¿Ya? Algo nocivo es algo que te hace daño, que está en cierta manera lleno de daño. Por el contrario, ¿cierto? Si yo reviso esta otra palabra, harmless, tendría que ser sin daño. ¿Cómo yo podría modificar esa palabra en una sola, ¿cierto? Para que me quedase como sin daño. No es no dañino, no. La palabra es inofensivo. Entonces, noten que la palabra inofensivo no está dentro de la palabra daño. Entonces, ahí hay una gran diferencia, chiquillos, ¿cierto? No necesariamente debe contener la palabra original, pero uno entiende que alguien inofensivo es sin daño, ¿ok? Entonces no tiene que ver tanto con la palabra en sí, sino con el concepto que viene mental, con la simbología o con el significado que nosotros le damos dentro de nuestras mentes. En el caso de acá abajo, help significa ayudar, ¿cierto? Helpful, lleno de ayuda, ¿ya? Vendría siendo, ah, si te ayuda, es algo útil, something helpful. Por el contrario, algo helpless es que no tiene ayuda. Algo que no tiene ayuda vendría siendo indefenso. Entonces, yo podría acá estar dándoles la lata de explicarle el significado de cada una de estas palabras, pero yo quiero que lleguen al significado ustedes mismos a través de darles, ¿cierto? O atribuirles un concepto por detrás. Observemos otras. Pain, painful, lleno de dolor. Pain significa dolor, painful, lleno de dolor, doloroso. Painless, sin dolor, como yo diría eso, indoloro. ¿Ya? Y así ustedes pueden ir construyendo vocabulario. Use es uso. Useful, lleno de uso, es útil. Useless, sin uso, es inútil. ¿Ya? Power, poder. En este caso es poder. ¿Ya? Powerful, poderoso. Powerless, sin poder. Una persona sin poder es una persona impotente, un desvalido, ¿ya? Entonces, nótese cómo nosotros empezamos, podemos construir, ya tenemos, si conocemos, por ejemplo, estas raíces, podemos crear muchísimas otras palabras, ¿de acuerdo? Hay algunos casos en que ciertos adjetivos pueden tomar una, el sufijo, ¿cierto? Un sufijo, pero no el otro. Observemos las siguientes palabras. Tenemos endless. End, ustedes saben que significa cuando sale en la película, ¿cierto? The end es el fin. End es fin. Less es sin. Entonces, sin fin, infinito. Price, precio o valor. Less, sin valor. ¿Ya?
o perdón, sin precio, es invaluable. Peaceful, peace es paz, full es lleno de paz, pacífico. Success, éxito, full es lleno de éxito, es exitoso. Y así, en algunos casos como estos que se muestran, ¿cierto? Está la posibilidad de uno y del otro. Si volvemos acá atrás, en el caso de beauty, por ejemplo, no es necesario el usar el sufijo less. ¿Ya? Beautiful sería lleno de belleza, o sea, hermoso, pero no usaría beautyless, o sea, como que carece de belleza, porque ya tengo una palabra para eso, y es ugly, que significa feo. Ahora, si yo quisiese investigar, yo pudiera poner beautyless en vez de beautiful, o sea, lleno de belleza, beautyless. Veamos qué nos dice Google. ¿Ya? Si yo reviso simplemente acá, beautyless, definición, un adjetivo. Vamos a ver ahí para que ustedes puedan ver. Dice lacking beauty, que carece de belleza. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos ver que la palabra de hecho sí existe. ¿Alguna vez habían escuchado ustedes de beautyless? Jamás, porque de hecho estas construcciones son tan antiguas que ya no existe la necesidad de usarlas. Porque miren, nosotros tenemos sinónimos de estas que son mucho más comunes, como por ejemplo ugly, feo. Entonces, incluso en Google me da el origen. A mediados del siglo XVI empezó, ¿cierto? Se usaba más esta palabra. Pero obviamente ya no. Me da incluso la pronunciación, beautyless, beautyless. Pero aún así, a pesar de que esta palabra, ¿cierto?, tenga antecedentes de manera online de su existencia, no se utiliza porque tenemos otras opciones que son mucho más comunes. ¿De acuerdo? Ok, todas estas palabras nosotros las podemos utilizar para podernos describir. Ok, como nos toca la unidad, ¿cierto?, de trabajo, y nosotros nos estamos poniendo ya en el supuesto de una entrevista, en las entrevistas siempre hay preguntas clave, ¿ya? Y vamos a abordar ahora una de las preguntas más importantes dentro de una entrevista y que de hecho estaba dentro del documento que les envié, ¿ya? La parte en la cual uno tiene que describirse no solamente es importante en los currículums, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí que esta parte ya la traté de explicar, más no es solamente, como les los digo, importante en formato escrito, sino que también al momento de tener una entrevista de manera oral, pueden que les toque responder a esta pregunta. ¿Ya? Vamos a ver un video corto, tiene subtítulos en español y en inglés, así que ustedes sigan el que más fácil se le haga, y si lee el de español primero, después vuelva a ver el video y guíese por los subtítulos en inglés para que, claro, pueda tratar de comprender, ¿ya? Y seguir la pronunciación. Hey, it's Linda Rayner of LindaRayner.com, career strategist, speaker, and coach. And in this video, I'm going to teach you 3 tips in order to answer the Tell Me About Yourself interview question the right way so that you can stand out in front of hiring managers and ideally land more job offers. Rule number 1, do not talk about your personal or family life. When someone asks you, tell me about yourself, they're not actually asking you to tell them about your personal life choices and the mistakes that you've learned from and how you got here as a human being. They're not actually asking you to tell them about yourself. They're actually asking you to tell them about your qualifications, your experiences, as well as why you're a good fit for this role. That's it. They just want to know about your professional background and experience in a nutshell. Ok, esto es una realidad, ya ella es una coach, yo se los puedo decir, ¿cierto?, a través de mis vivencias, que claro, en estas instancias se dan cuando uno aplica a una oferta de trabajo. Entonces, hay que estar preparado
desde ya nos vamos a estar preparando con destacar, ¿cierto? Cualidades positivas nuestras, aprovechando el tiempo en el que nos encontramos, donde en muchos casos nos podemos sentir angustiados, en donde la ansiedad, ¿cierto?, se hace bastante presente y en muchos casos, y hay que ser un poco serio en esto, ¿cierto?, también nos podemos deprimir por el tema de estar encerrados, guardando una cuarentena, ¿cierto? Entonces hay que darse espacios para poder reflexionar y tratar de ver siempre el vaso medio lleno, ¿de acuerdo? Tratar de ser positivos. Esta actividad nos va a servir justamente para eso, para poder redescubrirnos quizás si nos habíamos tenido un poco de lado. Entonces, la actividad que yo había propuesto anteriormente era, ¿cierto?, destacar las cosas positivas de uno mismo. Cuando a uno se le pregunta acerca de sus virtudes, de las cosas buenas que tiene, generalmente me ha pasado que no son capaces de darlas al tiro, sino que hay un silencio en el que uno se puede dar cuenta que esa instancia de conocerse a uno mismo no se ha dado. Entonces, es bueno saber las cosas positivas que uno tiene, es bueno reconocerse, ¿ya? No solamente para estas aplicaciones que vendrían siendo postular a trabajo, sino que a un nivel personal nos da mucha más seguridad conocernos, conocer nuestras fortalezas y conocer nuestras debilidades para saber en qué trabajar y en qué no, ¿ya? Así que vamos a mantener esa actividad que consistía en presentarse y de destacar cualidades que nosotros poseamos, ¿ya? El describirnos. Entonces, para eso vamos a ver otro videillo que tiene que ver con adjectives of personality, adjetivos que nos sirven, ¿cierto?, para hablar de nuestra personalidad y nuestro carácter. Lo que me gusta acerca de este video es que nos ofrece alternativas a ciertas palabras, ¿ya? Una forma también importante para adquirir vocabulario es usar sinónimos y antónimos a alguna palabra. Si no conocemos los sinónimos o antónimos de una palabra, significa que nuestro vocabulario es mucho más limitado. Debiésemos tener alternativas siempre para decir las cosas que queramos. Entonces, no es bueno siempre quedarnos con un set fijo de palabras. Describe your character and personality. If you're nice and friendly to other people, you're warm, kind, pleasant, sweet, and good-natured. And if you're not, you're cold, unkind, unpleasant, horrible, unfriendly. If you love communicating with other people, you are an extrovert, which means you're sociable and outgoing. People who like talking are talkative and communicative. If you don't like communication, you are an introvert, which means you are quiet, reserved, shy, or taciturn. Ojo, acá destaco un pequeño typo, no es extrovert, es extrovert. Puede ser extrovert o extroverted, ambas son aceptables, ¿ya? Por el otro lado, si tú no amas comunicarte, you have introvert, introvertido, quiet, que no es quieto. Ojo, cuando yo les digo a ustedes quiet, es silencio, en calma, callado. Quiet significa calmado. Reserved, reservado. Shy, tímido. Taciturn, taciturno. ¿Ok? Sigamos. If you are relaxed in your attitude or manner, you are positive, optimistic, cheerful, easygoing, laid back. And if you are not, you are gloomy, pessimistic, negative, miserable, or tense. People who think about others' feelings are sensitive, tactful, thoughtful, delicate, caring. And the opposites are insensitive,
tactless, heartless, cruel, and cold-hearted. People who prefer telling the truth are honest, truthful, sincere, frank, and those who don't are dishonest, liars, insincere, deceitful. So a liar is a noun. If you are open to new ideas and different views, you're open-minded, unbiased, flexible, and tolerant person. And the opposites are narrow-minded, biased, bigoted, intolerant. Ok, en este caso lo pausé para mencionarles algo. Hace un rato dije que habían 4 maneras en las que se expresa el word formation. Una de estas dijimos que era usando prefijos, como por ejemplo en el caso de acá. Tenemos tolerant and intolerant. ¿Okay? La otra era usando sufijos, o sea, utilizando una partícula al final de una palabra. Y bueno, acá les muestro otra, vendría siendo combinando palabras, ¿ya? Cuando yo junto dos palabras, se forma una palabra compuesta, ¿ok? Era solamente para hacer el alcance. Open-minded, ¿cierto? De mente abierta, unbiased, justo o imparcial. En este caso, narrow-minded. Narrow significa cerrado, angosto. Entonces, narrow-minded significa que de mente angosta, de mente estrecha, o sea que no acepta otras ideas que sean solamente la suya. Biased, prejuicioso, y así. If you know what you want and intend to reach your goals, you are determined, strong-willed, strong-minded, resolute, confident. And if you don't, you are undetermined, weak-willed, indecisive, irresolute, unsure. People who love working and work a lot are hard-working, industrious, diligent, ambitious. Ambitious people usually have a plan for life. And the opposites are lazy, idle, sluggish, unambitious. Those who learn and understand things quickly, rational people, are intelligent, clever, bright and smart, and those who don't are unintelligent, stupid, or foolish and silly. But foolish and silly are not so strong in meaning as unintelligent and stupid. If you care for other people, you are an altruistic person, which means you're unselfish, considerate, and noble. And if you don't, you're selfish, self-centered, and vain. These are people who think only of themselves. If people trust you, you're probably a very reliable, trustworthy, loyal, or faithful person. And the opposites are unreliable, untrustworthy, disloyal, unfaithful. If you like spending money on yourself and other people, you are a generous person, which is a positive word. But if you just waste your money, you're extravagant. And if you don't like spending money, you are probably a very economical person, which is a good word. Or mean, which is a negative word. In their attitude to other people and in their behavior in general, people can be respectful, modest, or humble. And the opposites are disrespectful, arrogant, or bossy. Arrogant people usually look down on other people. You should know the difference between the two words sensitive and sensible because they look similar. Sensitive means tactful, responsive, and sensible means reasonable or practical. So sensitive is more about feeling and sensible is more about thinking. Ojo con esta porque recuerden que tenemos palabras similares en inglés y en español. Sensitive, muchos podrían pensar que es sensitivo y sensible es sensible, pero sé que esto va a ser enredado. En inglés estas dos son al revés, ¿ya?
a tener en cuenta es que estas dos palabras, la traducción de estas dos palabras en nuestro idioma son las opuestas. And finally, some nouns which we use to describe character and personality. A coward is a person who is afraid of everything. A liar tells lies. A gossip spreads gossip about other people. And a couch potato is a lazy person who doesn't want to do anything. Ok. Lo importante acá, ¿cierto?, es reconocer tanto formas positivas de algunos adjetivos como los antónimos, ¿cierto?, que vendrían siendo más por el lado negativo, si ustedes lo quieren tomar así. ¿Por qué? Porque no solamente una de las preguntas vendría siendo hábleme acerca de usted, sino que también otra pregunta importante al momento de tener una entrevista, ¿ya?, y de la cual se va a tratar el archivo que voy a subir a la página del colegio, porque ojo que se siguen subiendo actividades, esto es simplemente materia, tiene que ver con identificar en nosotros, ¿cierto?, fortalezas y debilidades. Así que una pregunta va a ser what are your strengths, y otra what are your weaknesses. Perdona que me comí una R. Vamos a dejar estas dos como tarea. Si ustedes revisan esto de acá, estas son palabras que inclusive vienen justamente al caso porque nacen de otra. La palabra strength viene de la palabra strong. Strong significa fuerte, ¿ya? Entonces strength es el sustantivo, significa fortaleza. Por otro lado tenemos la palabra weak, que significa débil, mientras que tenemos weakness, que significa debilidad. Entonces, ojo, recién estábamos revisando, ¿cierto?, en el PowerPoint, que tenemos adjetivos que nacen de otras palabras, pero noten como acá tenemos otras palabras que nacen desde los adjetivos. Entonces, ¿es importante o no es importante conocer la raíz de las palabras? Por supuesto, pero también es importante conocer estos prefijos y sufijos para poder crear, para poder utilizar estas palabras en forma de diversos elementos. Vamos a dejar estas dos preguntas como tarea, ¿de acuerdo? Recuerde que todo igual tiene que estar en su cuaderno. Si en algún momento regresamos a clases, ya está más que detallado, ¿verdad?, en las guías que he subido, que todo debe estar en el cuaderno siempre. Ok, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta acá. Nuevamente les dejo, ¿cierto?, mis datos para que ustedes puedan contactarme con lo que sea que necesiten, y espero estemos comunicándonos más y a la vez encontrándonos más, aún sea mediante este medio, ya valga la redundancia. Les mando un saludo muy afectuoso y sin otro particular, es mis estimadísimos, nos vemos.